Miles de latinoamericanos emigran fuera y dentro de sus países y según las últimas cifras, más de 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residen en distintos países fuera de su lugar de origen. ¿Expulsa América Latina a su gente? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y es un placer, como siempre, estar aquí en Bogotá con Omaira Morales en este programa de Claves. Señor, como siempre, bienvenido a mi país, a mi ciudad, y hoy originamos desde el estudio central del canal Capital, nuestra casa. Hay que saludar a esta hora a nuestros invitados con quienes vamos a dialogar los próximos minutos. Martin Gottwald, él es representante adjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Naciones Unidas y Europa. Trabaja temas como derechos humanos, derecho internacional y protección de desplazados internos y refugiados. Gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. También nos acompaña Roberto Carlos Vidal López. Él es doctor en Derecho, director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y vicepresidente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Migración Forzada. Gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación, Omaira. Saludamos a Mauricio Palma Gutiérrez. Él es internacionalista de la Universidad del Rosario, especialista en periodismo de la Universidad de los Andes. Tiene magíster también en Historia Global de la Universidad de Londres, profesor de Relaciones Internacionales desde el 2008 y desde el 2013 curso de Migraciones Internacionales. Gracias también. Un gusto estar acá. Y finalmente saludamos a Fernando Calado Price. Él es director de programas en Colombia de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, profesional en desarrollo y construcción de la paz, con experiencia en países marcados por el desplazamiento forzado, conflictos internos y procesos de posconflicto en Asia, Centro y Suramérica. A todos, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también de mi parte. Y millones de latinoamericanos se han visto obligados a dejar sus países en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, cosa que no siempre logran. ¿Cuál es, Martín, la realidad desde el punto de vista de las migraciones en América Latina? ¿Cuál es la realidad de la región? La realidad es que la región ha cambiado mucho, ¿no? Por un lado tienes la realidad tradicional de Colombia, o sea, un país que tiene un conflicto armado con violaciones masivas de derechos humanos que han causado desplazamiento interno, pero también desplazamiento de colombianos hacia otros países. Por otro lado, también América Latina se ha convertido en receptor tanto de migrantes como de refugiados. Si hoy en día usted va a Argentina, a Chile, a Brasil, Colombia, Panamá, van a recibir gente de África, de Asia, de Europa, que llegan al continente también en búsqueda de protección internacional. Claro, muchos entre ellos van a los Estados Unidos porque allá asocian mejores oportunidades laborales, pero también muchos se quedan aquí. También hay migración forzada de otros países de la región a Colombia, por ejemplo, de Venezuela hacia Colombia, debido también a violaciones de derechos humanos. O sea, es una realidad muy compleja. América Latina es tanto un expulsor de poblaciones que migran o por razones económicas o por violaciones de derechos humanos, como un lugar receptor de solicitantes de asilo y refugiados y migrantes de otras regiones del mundo. ¿La migración es exclusiva, está directamente relacionada con el tema económico o, como sucede en nuestro país, el tema de la violencia, los problemas de desigualdad y demás? ¿Tiene un perfil exclusivo o son muchas las aristas que acompañan la migración? Son sin duda muchas las aristas. Los determinantes de la migración en América Latina, hacia América Latina, desde América Latina, en torno a América Latina, tiene que ver, claro que sí, con condiciones económicas, que son, digamos, las condiciones clásicas como se estudia el fenómeno. Sin embargo, también hay que tener en cuenta condiciones de, donde la migración son las consecuencias de una serie de sucesos de violencia, de condiciones de persecución política. Y también me gustaría añadir a este grupo de características los elementos sociales
sociales y los elementos sociológicos que configuran la migración internacional. Muchas veces las expectativas que han sido creadas a través de elementos como las diásporas en lugares de destino de los migrantes, logran crear en los migrantes prospectivos, en esas personas que comienzan a migrar, también esa expectativa de seguir haciendo lo mismo y de seguir transfiriendo. Entonces, para hacerlo corto, los determinantes de la migración comprenden una alta gama de cosas, desde elementos puramente económicos, también elementos que tienen que ver con condiciones de desplazamiento forzado, tienen que ver con condiciones sociológicos, pero sin duda nunca hay un único determinante, siempre hay una condición de factores, en algunos casos mayormente determinantes que en otros. ¿Y cómo impacta la migración, tanto interna como externa, a la familia en los distintos países? Por ejemplo, aquí en el caso de Colombia, que tiene una masiva migración interna y que tiene también muchos colombianos viviendo fuera de su frontera. ¿Cómo impacta eso en la sociedad y especialmente en las distintas familias? La migración impacta a los países de una manera importante, generalmente positiva cuando es una migración económica, donde avanza el interés de las personas por poder mejorar la situación familiar. Sin embargo, tiene unos efectos cuando es, como en el caso de Colombia, una migración forzada, un desplazamiento forzado. Se estima que más de 5 millones de personas tuvieron que dejar su hogar para refugiarse de la violencia en distintas partes de las zonas rurales hacia las zonas, hacia las ciudades. Y es en esa reconfiguración del país que las familias han sufrido mucho. Los resultados muestran que los desplazados internos en Colombia y los refugiados en muchas partes son los más pobres de los pobres, son las personas que menos acceso a la educación y menos acceso a la escolaridad tienen. Es decir, en la migración forzada hay un efecto negativo. En la migración económica hay efectos positivos, por una parte, para las personas que migran, pero muchas veces dejan a las familias atrás en sus países. Estas personas muchas veces pierden parte de su red social y también son afectadas tanto emocional como socialmente, desde el punto de vista de la situación en la que quedan en sus zonas de origen. ¿Qué trato reciben los migrantes? ¿Qué políticas internas, internacionales, además, no solamente a nivel nacional, se generan para proteger a los migrantes? ¿Se piensan los migrantes en dignificar sus condiciones, en reconocer las razones por las cuales salieron de su país de origen, de su país natal? En ese campo hay una tensión muy grande que subsiste no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y tiene que ver con que la época contemporánea se ha anunciado como una época de globalización, pero una época también en la que los estados nacionales siguen teniendo una importancia gigantesca, importancia que no ha desaparecido y se ha fortalecido. Y en el campo particular de las migraciones, no hay la posibilidad de consagrar por ahora un cuadro de derechos que le garantice a los migrantes que pueden llegar a los países de destino. De hecho, miren la contradicción, hay un derecho que uno tiene a salir de su país, pero no tiene un derecho a consolidarse en el país donde llega, porque allí hay una autorización para los estados a decidir, de acuerdo a sus políticas internas, si recibe o no. Ese problema político genera una situación de vulnerabilidad de la que hablaba Mauricio, de la migración. Y es que habrá migrantes, hay ciertos sectores de migrantes en que eso no es un problema, particularmente migrantes económicos, inversionistas, que al contrario los estados los atraen. Si usted lleva 1 millón, no creo que 2 millones de dólares a los Estados Unidos, usted tiene garantizada la ciudadanía, como pasa en casi todos los países. Pero si usted no tiene dinero, el problema es que no solo no tiene garantizada la ciudadanía, sino que es rechazado. Y al ser rechazado se queda en un sitio que ocupan los migrantes, que es muy complicado, que es la gente en la que su país de origen ya no los protege y el país donde llegan frecuentemente no los quiere recibir o no los quiere proteger suficientemente. Y es como si se redujeran los derechos, y en esa reducción hay mucho sufrimiento. Y ahí es donde comienza la discusión más compleja de las políticas migratorias internacionales, que requieren una cantidad de negociaciones entre países de origen y de recibo, y en la que la mitad están los migrantes tratando de invocar cuestiones como derechos humanos que, a pesar de ser universales en su planteamiento, no logran concretarse de manera particular para los migrantes que atraviesan las fronteras. Si uno
piensa hacia atrás, la verdad que se encuentra con una situación legal para los refugiados, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se estableció todo un marco legal internacional bastante amplio y que de alguna manera se cumplió bien. Pero hoy día el mundo ha cambiado y hoy día tenemos quizás miles de conflictos tan graves, no como la Segunda Guerra Mundial, pero sí graves igualmente. Y los refugiados se ven enfrentados a, como bien nos decía recién el colega aquí, hay numerosos vacíos legales. ¿Qué hacen las organizaciones internacionales? ¿Cómo tienen que trabajar ustedes para tratar de resolver estos problemas? ¿Cuál es la disponibilidad de los gobiernos y de las organizaciones internacionales? ¿Y con qué dificultades se tropiezan ustedes concretamente buscando proteger a los refugiados o a los emigrantes? Hay muchas... los países y el mundo en general ha sido muy solidario históricamente, particularmente Estados Unidos, Europa, en recibir a los refugiados y a los migrantes forzados. Sin embargo, en este momento y desde, como tú mencionas, desde la Segunda Guerra Mundial, el 2014 fue el año en el que más personas se desplazaron y se refugiaron desde esa época, desde la Segunda Guerra Mundial. Esto derivado de las crisis que hay particularmente alrededor del Mediterráneo, en Yemen, en Siria, en Somalia, en Libia. ¿Esto qué hace? Esto pone una presión sobre los países porque la mayoría de estas personas se desplazan dentro de sus países, pero otras salen y cruzan las fronteras. Es así que se necesita en estos momentos una mayor solidaridad por parte de los países para poder recibir a estas personas que están huyendo de la violencia. El Mediterráneo es un ejemplo. En este momento estamos viendo que todos los días mueren muchas personas en las aguas del Mediterráneo que están huyendo o son víctimas del tráfico de personas en este mar tratando de ir de Libia y de otros países del Medio Oriente hacia Europa. Es en ese sentido que es muy importante los esfuerzos que está haciendo Europa por poder rescatarlos en el mar, pero también es muy importante que los países puedan tratar de trabajar en fortalecer los mecanismos de asistencia a estas personas en tierra para que estas personas no estén forzadas y sean víctimas de este tráfico de personas, por un lado. Y por otro lado, para que puedan incrementarse los números o las cuotas que tanto Europa y Estados Unidos da en términos de poder recibir a algunas de estas personas. Nuevamente han sido muy generosos, pero se necesita mayor generosidad en estos momentos de crisis. América Latina, Colombia, muy exactamente el tema fronterizo. Muchos colombianos se desplazan por el tema económico, pero también por el tema de seguridad, la frontera con Ecuador, con Venezuela, y el tratamiento es bastante complejo. Muchos terminan pagando impuestos, cumpliendo la normatividad como un ciudadano, sin embargo son tratados de una manera bastante cruel para que retornen, y si se quedan, pues las condiciones son realmente inhumanas. Hay que destacar en primer lugar que cada país soberano, Venezuela, Colombia, tiene obviamente el derecho de decidir quién está ingresando y quién está saliendo, obviamente. Si yo entro en Venezuela, tengo que cumplir con la normativa migratoria. Si no lo hago, me pongo en problema con la normativa, ¿no? Si entonces un colombiano tiene estatus regular en Venezuela en términos migratorios, obviamente uno no lo puede agarrar y expulsarlo, salvo que hay una razón, una justificación objetiva, ¿no? El problema que hemos observado con Venezuela es que incluso cuando hay procedimientos de deportación o de expulsión, hay que seguir una cierta lógica de derechos humanos. Es el debido proceso, el sistema interamericano de derechos humanos. Hay que darle el chance a la persona precisamente a decir por qué no puede regresar a Colombia. Hay que respetar el ser humano. No es posible que pones a una mujer embarazada en un autobús y la dejas allá durante 24 horas sin comida para enseguida deportarla hacia su país de nacionalidad. O sea, eso es el problema actualmente, que se nota un incremento de deportaciones y expulsiones de colombianos que no tienen estatus regular, pero que han vivido durante décadas, unos entre ellos en Venezuela, que tienen sus hijos venezolanos allá y enseguida se ven deportados, devueltos con fuerza a Colombia. O sea, básicamente la preocupación de la ACNUR
que es una agencia de refugiados y de desplazados internos, es que entre esas personas que son devueltas se encuentran personas que ni siquiera pueden regresar a Colombia porque todavía tienen un riesgo para su vida y su libertad. O sea, lo que nosotros pedimos al gobierno de Venezuela, a través de nuestra oficina, por ejemplo, en Venezuela, es que respeten el debido proceso y que pregunten a la persona, analizan sus necesidades de protección. El establecimiento de un sistema neoliberal de economía de mercado en América Latina, mediante dictaduras y golpes militares, desató una ola de refugiados que se fueron a todo el mundo. Hoy día, muchos años después, ese sistema neoliberal sigue existiendo, pero genera todavía más refugiados, esta vez económicos. ¿Es esa la realidad que estamos viviendo, la realidad de un sistema que no es capaz de resolver los problemas de la gente en los países y al mismo tiempo genera expulsiones masivas? Yo creo que sí, y en este momento hay una preocupación muy grande porque se está colapsando la distinción que había entre migración económica y migración forzada, que atendía a la forzada a los conflictos armados o a las violaciones de derechos humanos de aquellas de las dictaduras. Hoy en día es un tema latinoamericano, completo. Las transformaciones que están sufriendo los países y los territorios y comunidades por los planteamientos de desarrollo. Particularmente dos cosas que se combinan de manera perversa. Por un lado, políticas indiscriminadas de explotación de recursos naturales en zonas que habían estado tradicionalmente al margen de esas explotaciones o de los mercados. Le hace zonas que habían estado preservadas para comunidades campesinas, indígenas, negras, tradicionales en todo el continente. Hoy en día son lugares de explotación de minería a cielo abierto, de utilización de las aguas y los ríos para esas industrias, o agricultura intensiva, industrial, que requiere grandes cantidades de tierra, pero entre otras cosas no requiere comunidades, ni campesinos, ni pueblos, ni gente. Y esas personas que estaban allí, que por siglos han estado allí, ante estos modelos han tenido que empezar a moverse. En los años 50 y 60 eso se veía como una cuestión natural y hasta deseable. Y era la idea de que los países debían industrializarse con poblaciones que en lo posible debían dejar de ser campesinas y pasar a ser poblaciones urbanas, de obreros industriales. Pero lo que hemos visto en toda América Latina es que esa promesa de las economías industriales que se diseñaron en los años 70 no ocurrieron, y más bien lo que sucedió es que tenemos estas gigantescas ciudades a lo largo y ancho de América Latina, con grandes cinturones de miseria, compuestos en su gran mayoría por migrantes del propio país y muchas veces de fuera, que han llegado desplazados por el desarrollo. Entonces empezamos a hablar de desplazamientos forzados por desarrollo. Ahí quizás habría que tocar un tema, precisamente porque estamos aquí en Colombia, un país con casi 6 millones, tengo entendido, de desplazados internos. O sea, personas que simplemente con violencia han sido arrancados de sus lugares, campesinos, gente modesta, y que están viviendo hoy día precisamente en los cinturones de las ciudades de una manera pobre y con una ayuda mínima, si es que la logran conseguir. ¿Qué importancia tienen las conversaciones de paz en Colombia hoy día para estos refugiados? Es algo que me imagino es vital para su futuro personal y el de su familia. Bueno, si el resultado es positivo, evidentemente. Sí, claro, si llegamos a un acuerdo, establecerlo. Bueno, sin duda, si uno se pone a pensar en hacer o tratar de hacer la prospectiva de lo que podría llegar a pasar con estas personas que se encuentran en condición de desplazamiento, lo que uno podría afirmar en primera medida es que la forma como el gobierno y las agencias que apoyan las labores del gobierno podrían estar en mejores condiciones de proveer esos servicios y, digamos, garantizar esos derechos para estas personas que lo necesitan. Por otra parte, habría que pensar entonces que la razón o la raíz del problema, la cual en principio es esta condición de violencia que termina desplazando a la gente, se ve minimizada. Entonces, eso tiene un par de matices. Eso no es simplemente pensar que se acaba, digamos, o se llega a un acuerdo de paz o se llega a un acuerdo para la terminación del conflicto y van a dejar de existir personas en condición de desplazamiento. Y ahí llegamos entonces a un limbo jurídico.
hace unos minutos ustedes estaban hablando sobre las estructuras y las instituciones internacionales existentes sobre el nivel del refugio y el asilo a nivel internacional. Y varios de ustedes ya mencionaron que es una legislación antigua que data al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una convención para el refugio y el asilo del 51, creo, con una convención del 67, con una OIM que nació siendo una cosa que se convirtió en otra alrededor de los años 60, y digamos que esas serían las entidades que estarían encargadas de decir los gobiernos: usted debe garantizar los derechos y las condiciones mínimas de subsistencia para estas personas. Sin embargo, en el caso colombiano específicamente hablando, cuando esa generación, digamos, de violencia no sea tan evidente, yo consideraría que van a seguir existiendo muchas poblaciones en situación de desplazamiento y va a existir cierta capacidad de gente que va a querer seguirse desplazando en la extensión nacional y a través de las fronteras nacionales, los cuales van a quedar en un limbo jurídico porque no van a tener cómo sustentar su condición de desplazamiento ante un conflicto que ya no existe, que los está desplazando. Precisamente es que el tema colombiano es tan particular frente a la violencia y al conflicto armado. ¿Hay una salida? ¿Hay forma de viabilizar, de proteger los derechos de, si nos reducimos al tema de la tierra, de los dueños originarios? Porque en la teoría y en el tema legal, pues hay una literatura muy amplia, pero en la práctica la situación es muy compleja para los hombres y mujeres y niños que tienen que desplazarse a altas horas de la noche para poder proteger sus vidas. Sí, en el caso colombiano es muy particular porque, y es muy paradójico. Por una parte, Colombia tiene uno de los grandes o el más grande problema de migración forzada del continente, pero también tiene dos de las leyes, o una ley, la ley tal vez más avanzada en el mundo en términos de reparación a esas víctimas de desplazamiento forzado, que es la ley de víctimas. Esa ley trabaja en dos aspectos. Uno, en reparar a esos desplazados y a otras categorías de víctimas, y va avanzando con dificultades porque estamos hablando de más de 5 millones de desplazados y más de 7 millones de víctimas, y estamos hablando de que también hay una gran cantidad de personas que perdieron su tierra. En ambos aspectos, el gobierno colombiano está avanzando en tratar de que las personas desplazadas recuperen esa tierra, con unos retos importantes que van a solucionarse en parte con la firma de este acuerdo de paz, si es que se firma. Y en eso va a permitir, y en este momento se está discutiendo el tema de víctimas en esa negociación, y es importante, si se firma eso, esta ley se podrá potenciar y se podrá tener acceso a mejorar esos procesos de restitución y esos procesos de reparación. Que lamentablemente el conflicto colombiano tiene 50 años y se han generado una serie de violencias posteriores a la violencia que genera la guerrilla, y que esas violencias todavía permanecen, sí. Y ese va a ser un reto que en un eventual posconflicto o una firma de las FARC, una firma de un acuerdo de paz con las FARC, van a continuar afectando a las zonas rurales, y ese será un punto específico que tendrá en el posconflicto Colombia que atender particularmente. La violencia llevó a muchos latinoamericanos a emigrar en los tiempos de las dictaduras. La violencia se aplica hoy de forma dramática contra africanos que intentan llegar a Europa. La violencia se aplica también contra latinoamericanos que quieren llegar a los Estados Unidos. Hay casos dramáticos en México. Quiere decir que la violencia sigue siendo, y yo diría, una constante, una constante que ha aumentado en los últimos años. ¿Hay cada vez más violencia contra los emigrantes en el mundo? Yo creo, de acuerdo de lo que se había dicho antes, el año pasado ha sido un año apocalíptico para el mundo, en el sentido que hay, creo, actualmente 20 conflictos armados paralelamente. Hay 60 millones de refugiados, 60 millones desplazados en general, de los cuales 20 millones son refugiados y 40 millones son desplazados internos. Nunca en la historia del mundo han habido tantas comunidades desplazadas. O sea, hay un problema de violencia de base, pero las causas son diferentes. Primero, yo creo que el orden multinacional, multilateral, ha colapsado. Seamos francos, o sea, el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe ser la instancia suprema precisamente para impedir conflictos y después para resolver conflictos, no funciona. No logra resolver conflictos como, por ejemplo, el conflicto en Siria, que es un paño de sangre.
hay que tomar en cuenta que más que 50% de los 60 millones que son desplazados por la violencia son niños. O sea, son niños debajo de los 18 años. O sea, por un lado, el colapso del orden multilateral no funciona. Segundo, también, yo me recuerdo, yo trabajaba en los años 90 en Guatemala y estaba allá cuando estaba el conflicto, estaba allá cuando firmaban la paz. El problema es que cuando se firma un acuerdo de paz, todo el mundo pretende que ya la cosa está resuelta, vamos toda a la casa y estamos viviendo el paraíso. Lo que ustedes ven hoy en Centroamérica es el resultado de postconflictos mal manejados. La palabra postconflicto aquí en Colombia me molesta. ¿De qué postconflicto estamos hablando? Un grupo guerrillero firma la paz con el gobierno, siguen otros grupos guerrilleros, siguen otros grupos post-desmovilización que hoy en día violan 40% de los derechos humanos en Colombia. Podemos hablar del post-acuerdo y podemos hablar sobre el inicio de un proceso de paz, pero definitivamente no de un final de paz. La segunda causa para la violencia en el mundo es un poco las razones políticas. Se piensa con un acuerdo de paz, todos los derechos humanos están salvaguardados, tal como se ha mencionado aquí. Aquí hay 6 millones de desplazados, de los cuales más que 3 millones viven en barrios marginales, en ciudades, en Colombia. Cuando ustedes miran los planes de desarrollo del país, todo enfoca en los áreas rurales. ¿Quién está montando un proyecto en los barrios marginales como en Soacha, en Medellín, en Cúcuta? ¿Quién está pensando en estos países? ¿Cómo se van a reintegrar a esa gente que está allá desde 10, 15 años? Y cómo no se reintegran, mañana van a desplazarse por la violencia como la gente hace hoy en día en Centroamérica, porque los grupos irregulares están operando precisamente en esos barrios marginales. O sea, es la segunda causa de esta ola de violencia que hoy vemos en el mundo, y Colombia es un buen ejemplo para eso. Se puede apelar a la buena voluntad de la gente para ayudar a los inmigrantes, y de hecho quienes han vivido esa realidad saben que la solidaridad puede ser inmensa, especialmente lo que aconteció en Europa con los refugiados políticos de nuestra región. Ahora bien, ¿se ha vuelto insensible la gente hoy día? ¿Interesa el problema de los refugiados internos y externos? ¿O la gente tiene hoy día tantos problemas en sí que prácticamente no puede o a lo mejor no quiere preocuparse de los problemas de xenofobia, de violencia o de realidad en la cual viven los refugiados internos o externos con sus familias? La tendencia a la xenofobia con los extranjeros es una cuestión que frecuentemente aparece, y además es un discurso político muy productivo dentro de los propios países, que fácilmente alimenta las pretensiones de quien lo utilice. Pero por el otro lado uno ve un enorme activismo político en el continente latinoamericano, porque esta no es la única diáspora que ha habido. Hablamos ahorita de la diáspora colombiana por todo el continente, pero eso está antecedida de las diásporas de la gente del Cono Sur, en su momento de la diáspora de la gente centroamericana. Y está operando un proceso que a mí me parece particularmente interesante para América Latina, y es el aprendizaje histórico y el aprendizaje en una comunicación sur-sur. Nosotros tenemos modelos muy interesantes, como fue en el caso centroamericano, lo mencionaba Martín, de la Declaración de Cartagena, que lo que hizo fue ampliar las posibilidades de protección para los migrantes que en ese momento estaban ocupando la región y que salían del conflicto centroamericano. Hoy desde Colombia estamos hablando de hacer lo mismo. Promovemos en este momento desde movimientos de la sociedad civil una conferencia regional sobre la diáspora colombiana, de manera que, como en el caso centroamericano, que fue una solidaridad gigantesca de países incluso como Colombia, el Caribe, otros países centroamericanos y de Norteamérica, para recibir y atender a los migrantes. Y políticas similares vienen planteándose desde el Cono Sur. Es a partir del Mercosur o a partir de la Comunidad Andina de Naciones que se ha propuesto la posibilidad de generar mecanismos de movilidad que le permitan a la gente atravesar el continente en condiciones de migración regular, que le dé garantías de derechos. Entonces, a pesar de que se le da, me parece a mí, en exceso publicidad a los casos de xenofobia, lo que hay es un gigantesco movimiento de sociedad civil organizada para lograr mecanismos de protección efectiva a los migrantes en el continente, y eso es alentador y le da a uno una esperanza de que sí hay respuestas para las necesidades de la gente.
Aunque usted dice que hay un movimiento muy grande y me imagino que lo está hablando desde el tema de la protección de los derechos, organizaciones internacionales que protegen los derechos de los migrantes, hay un sector que llama mucho la atención frente a este tema, los refugiados, los desplazados y demás, y es el de los medios de comunicación, que si bien visibilizan la problemática a nivel mundial, también juegan o participan, generan un rol un poco controversial y perverso frente al tratamiento de los migrantes en el mundo, los desplazados en el mundo. Claro, una parte de los medios quizá le dan ese tratamiento, otra parte de los medios no tanto. Aquí yo no estoy tratando de defender una causa, sino tratar de analizar un problema. Sí. Sin lugar a dudas, el rol que juegan los medios en la postulación del tema sobre la agenda de los gobiernos y en el contexto internacional es evidente. Si nosotros nos remontamos dos elementos, dos ejemplos rapidísimos. Lo que está pasando en este momento sobre o a través del Mediterráneo en países como Italia o en Alemania. El caso de Alemania, el movimiento Pegida, este grandísimo que lleva como 2 años encarnándose, digamos, en los imaginarios de la gente, está acompañado de los medios masivos de comunicación escritos, por ejemplo. En el caso de Chile, una ciudad al norte, una ciudad minera, donde hay una gran población de colombianos, de peruanos y ecuatorianos, donde los medios han jugado un rol tremendamente definitorio sobre el tratamiento que las personas quieren dar. Aquí en Colombia, hace unos 5 o 6 años, cuando se comenzó a hacer evidente la presencia de personas que venían migrando en masa hacia Venezuela, desde Venezuela, perdón, algo que nosotros no hemos experimentado durante muchos años, incluso siglos, porque pues aquí siempre había sido que el colombiano se iba a Venezuela, sigue ocurriendo, sin embargo, desde hace unos años los venezolanos han venido ocurriendo, vimos que varios medios de comunicación lo postulan en la agenda. Entonces, no necesariamente tiene que ser una condición perversa. Lo hacen. Hay medios que sirven para esto. Sin embargo, los medios de comunicación también pueden jugar un rol determinante en el buen tratamiento, en la garantía del derecho, en la introyección, digamos, de la idea que el migrante es una persona. Hay casos de medios en el orden regional que juegan este rol, digamos, de cohesionar. Son los medios del orden, digamos, nacional, los grandes medios, los que muchas veces ponen la noticia o ponen el informe, ponen el análisis al pie de página como un registro. Sin embargo, sin duda, los medios podrían hacer mucho más. Hay unas iniciativas bien interesantes en América Latina, específicamente en Centroamérica y México, Guatemala, El Salvador, etcétera. Son los medios los que han tomado la palabra, han tomado la batuta, han liderado el proceso de llevar, digamos, el conocimiento hacia la gente y decir, estas personas son personas. Y eso acompañado de gente muy valiente, especialmente de algunas iglesias, que han sido muy solidarios con la gente que se ha visto obligada a cruzar en México camino a Estados Unidos en busca de un paraíso que se nos vuelve cada vez más complicado, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos debates que hay en Estados Unidos sobre migrantes mexicanos, especialmente por parte de un candidato republicano. Pero como a Colombia le llueve mucho y le llueve cada vez más, parece ser que tiene una virtud o un castigo muy grande, porque además ahora de sus problemas de refugiados internos, que son gravísimos, Colombia se ha convertido también en un espacio para el tránsito de refugiados de todo el mundo. Son gente que llega aquí a este país en busca no de quedarse, sino de llegar a través de Colombia y salir desde aquí hacia otras fronteras y buscar un mejor destino. ¿Qué dimensión tiene este problema aquí en Colombia? ¿Qué solución podría tener? Y sobre todo, ¿en qué condiciones viven esas personas que están llegando de países africanos, asiáticos, son chinos, son afganos, etcétera, que están utilizando o tratando de a través de Colombia encontrar una mejor vida? Sí, ahí, digamos, parte de un aspecto negativo de la migración es precisamente la migración forzada, el tráfico de personas y la trata de personas. Estos dos aspectos, particularmente en el caso colombiano, son parte de ese incremento en la migración en general que viene hacia Colombia. Colombia en los últimos años, si bien continúa teniendo niveles de violencia, ha mejorado en términos de seguridad. ¿Eso qué ha significado? Ha significado que muchas más personas ven en Colombia un país de tránsito o de destino. Es así que se han incrementado las personas que vienen a invertir acá, se han incrementado las personas que vienen de vacaciones acá, pero también, y como producto de los distintos conflictos y las situaciones de violencia que hay tanto en Asia como en África, las redes de traficantes están usando Colombia como un país de tránsito.
En ese sentido, y lamentablemente, las redes de tráfico son muy similares a las redes de narcotráfico. Es así que redes de narcotráfico que van hacia África regresan con migrantes que pasan por Colombia en su tránsito hacia Norteamérica. De Asia pasa lo mismo. Ahí hay un efecto también que es la liberalización en términos, y que es muy positivo, de visas que se ha generado alrededor de Colombia en otros países. Esto que permite que haya un tránsito más libre. Esto en general es positivo, pero lamentablemente trae un fenómeno negativo, que es la posibilidad de que estos traficantes abusen de esa flexibilidad y libre tránsito para poder llegar a un punto intermedio y de ahí ir hacia los Estados Unidos. En ese sentido es muy importante que los países sudamericanos puedan trabajar en los distintos mecanismos que mencionaba mi colega, como UNASUR, como la CAN, como el Mercosur, en poder establecer y coordinar e implementar y ejecutar más rápidamente los acuerdos a los que ya se ha venido avanzando en términos de control migratorio en esta región. ¿Hay voluntad política y humanitaria por parte de los gobiernos de América Latina para proteger los derechos de los migrantes, o este problema se ha salido de tajo de las manos? En general, es un problema que a los estados les pone mucha presión. Y creo que la forma en que se ha tratado el tema migratorio es diferente. Ha habido gobiernos que han tratado de proteger el derecho de migrar. Y en general son dos tendencias en América Latina que yo creo que uno puede marcar. Una que mencioné hace un momento, que viene desde el sur, y es más a liberalizar la capacidad de movimiento de latinoamericanos desde el continente. Es una tendencia a permitir la residencia por un periodo temporal. Ya en Argentina se está hablando de permitir la residencia permanente. Es decir, si usted es miembro de un país miembro del Mercosur, Argentina, y puede irse a vivir allá sin tener que explicar cosa distinta, que se inscribe y da noticia de que llegó. Eso es muy interesante. Pero viene otra tendencia que sin duda es una política de los Estados Unidos cuidando sus fronteras, que uno la podría identificar más en Centroamérica y el norte, que es restringir el movimiento y convertir cada vez más difícil el movimiento hacia los Estados Unidos y Canadá. Y allí hay unos lineamientos del Departamento de Estado fuertes sobre los países centroamericanos y, como no, Colombia, para restringir los movimientos migratorios. Y esas dos cosas se están encontrando en América Latina y generan un debate político sumamente interesante. Eso también muestra que el continente, y ahí ya digo el continente americano, está cambiando. No resisto a mencionar un debate que ha propuesto el grupo de Wallerstein en los Estados Unidos, diciendo: en 40 años el país latinoamericano más grande es los Estados Unidos por efectos de la migración. O sea, es el sitio donde va a haber más latinoamericanos en el mundo. Y eso le pone una presión a América Latina y a los Estados Unidos. Todos estamos cambiando. Y esa zona de la política migratoria, sin duda en el futuro, ya lo mencionaba Gonzalo, está apareciendo en la campaña política de los Estados Unidos, pero cada vez va a aparecer más en las campañas políticas en América Latina. Sin duda es un tema central de la política interna y de la política internacional del continente completo. Y yo creo, si me permiten, quizás poder afirmar o mejor preguntar, que es mi rol más importante en esta conversación, si el tema de la migración y de los desplazamientos, lejos de ser un problema a solucionarse a corto plazo, es un problema que se va a agravar con el tiempo, que tendremos cada vez más emigrantes por las más diversas razones, desde distintos lugares del mundo a otros. Por ejemplo, hoy día se dice que hay una enorme cantidad de europeos que están llegando a América Latina, que es impresionante la cifra de españoles que están viniéndose para acá, para América Latina. ¿A qué se debe eso? Y segundo, ¿en qué medida esta perspectiva a largo plazo debería ser tomada más en cuenta por los gobiernos y las instituciones internacionales para buscar caminos que ayuden a los emigrantes? Yo creo que
si bien el desplazamiento, sea, digamos, la migración económica, sea el desplazamiento forzado, implica un cierto estrés para los individuos y familias involucrados, ¿no? Si yo tengo que salir por la violencia de mi casa y pierdo todo, obviamente me quedo traumatizado, ¿no? Si bien hay un punto negativo, hay que tomar en cuenta que todo está cambiando todos los días. Todos los países están cambiando, las ciudades están cambiando. El cambio como en sí mismo no es algo malo, es algo dinámico. Les doy un ejemplo. Los portugueses recibieron los angoleses cuando había la guerra en Angola, el conflicto no internacional. Hoy en día los portugueses van a Angola para trabajar allá en la industria petrolera. Los españoles recibieron gente del Magreb. Hoy los españoles van al Magreb para trabajar en la industria turística. O sea, es algo dinámico. Los europeos vienen hoy a América Latina, a países como Ecuador y Colombia, porque esos países tienen más crecimiento económico que los países en crisis en Europa. Es algo positivo. Yo vivía en Kosovo, estaba ya durante la guerra de Kosovo y después en la reconstrucción, en el proceso de paz, reconstrucción. ¿Cuántos kosovares habían salido del Kosovo para vivir en Inglaterra, para vivir en España, Alemania? ¿Y saben qué pasó? Aprendían el idioma allá y después de 10 años en el exilio regresaron allá, habían aprendido un nuevo idioma, habían aprendido un nuevo trabajo, montaron negocios en Pristina. Es una nueva ciudad. O sea, es algo dinámico. O sea, lo que quiero agregar también, a pesar de la tragedia de violaciones de derechos humanos, el refugiado y el desplazado interno es gente que desarrolla un sentido de sobrevivencia tan espectacular que nosotros podemos aprender muchísimo de ellos. Y eso creo que hay que ver en el mundo. Mi país, Austria, la gente, el promedio hoy creo que son entre 50 y 60 años. Necesitan gente joven, necesitan migración de países como América Latina, de África y Asia. La xenofobia como tal es algo irracional, porque se está acabando el país. ¿Quién va a pagar más o menos en el futuro la pensión del señor o la señora que se han jubilado hace 10 años? Necesitamos la migración, necesitamos los refugiados, pero necesitamos encontrar un modelo que reconcilia los intereses de los refugiados y migrantes con los intereses legítimos de las comunidades receptoras. Y ahí está el problema. Sin duda alguna, la emigración va a continuar. Sin duda alguna se plantearán nuevos y graves problemas, pero también el exilio es una oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad individualmente, pero al mismo tiempo los países deben pensar cómo aprovechan el momento para buscar caminos positivos para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.